batalla se libró durante 55 días en un reducto de 16 kilómetros de largo por 8 de ancho, bajo la lluvia y con un calor infernal, día y noche. El Viet Minh fue consumiendo la guarnición francesa de Dien Bien Phu desde el 13 de marzo al 7 de mayo de 1954. Hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos durante el combate y 8.000 durante el cautiverio. Es la peor derrota del ejército francés. La opinión pública es voluble. No quería que la guerra continuara, pero la idea de la derrota la turbaba. Al día siguiente de la caída del cercenado baluarte, una multitud atacó al presidente del Consejo y al ministro de la Guerra en el Arco del Triunfo. Entonces, los políticos buscaron un culpable, una cabeza de turco. ¿Quién era el responsable del desastre? Dien Bien Phu. Toda la verdad. El 7 de mayo de 1954, los combatientes de Dien Bien Phu recibieron la orden de alto el fuego. En un pico aislado, un teniente de paracaidistas espera órdenes. Al final de la batalla, el 7 de mayo por la tarde, cuando vi que todas las colinas habían caído y que estaba con un puñado de chavales, estaba aislado. Cogí la radio, busqué a un superior y el azar quiso que me encontrara con Villard. Le dije: Bruno, soy Allaire. Estoy completamente solo. ¿Qué hago? Me contestó: no, se ha acabado. Estamos perdidos. Como lo oí de Villard por la radio de Bruno, pensé: se ha acabado. Estamos perdidos, pero después no es posible, no es posible. Cogí a uno de mis chicos y le dije: ve allí abajo, busca al coronel Villard y dile que Allaire quiere una orden por escrito. No sé qué le dijo exactamente, pero me mandó una orden por escrito. Era una especie de protección. Pensé: vamos a perder y nos van a mandar ante los tribunales. Pueden juzgarnos a todos. Hemos perdido la guerra y encima nos van a juzgar a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué os habéis rendido? ¿Pero cómo os habéis rendido? Los responsables. Todo aquello se me pasó por la cabeza. Los responsables. Debes de serlo en parte porque sigues vivo. Todos somos responsables. Me puse a pensar. Tenía mi pistola y pensé: ¿por qué no te das un tiro? No podrás soportar la vergüenza. Unos meses más tarde, el 21 de abril de 1955, se inaugura una comisión de investigación. Van a tomar declaración a los comandantes, los coroneles y los generales que han combatido en Dien Bien Phu. Sin embargo, las conclusiones no se publicaron. Siguen siendo información clasificada, secreto de defensa. Es el llamado informe secreto. Ahora bien, ¿quiénes son los verdaderos responsables del desastre? ¿Los que ordenaron los combates o los que obedecieron las órdenes? Uno de los juzgados fue el general Henri Navarre, comandante en jefe en Indochina. Para empezar, Navarre era un hombre de gran inteligencia. Era un personaje listo, duro, impermeable e incomprensible. Era muy cerrado, muy trabajador. Siempre estaba bien informado. Había basado toda su carrera en los conocimientos y solo creía en sus propios conocimientos. Navarre es relevado del mando y vuelve a París. Aunque es uno de los imputados, el general René Cogny sigue al mando de las fuerzas destacadas en Tonkin. Cogny tenía muchísima prestancia. Era muy alto y bastante guapo. Era un hombre de acción, con autoridad, con fuerza. Era un jefe militar extraordinario, valiente, eficaz y entusiasta. Era amigo de los periodistas, no como Navarre, que era el caso opuesto. El tercer responsable estaba al mando del campo asediado. Se trataba de Christian de Castries, que fue ascendido a general en el transcurso de la batalla, pero después dejó el ejército. En secreto, en una habitación del Ministerio de la Guerra, la comisión comienza a investigar. Su presidente es una figura histórica en el ejército francés, el general Catroux.
El general Navarre debe responder de la ocupación de Dien Bien Phu. El general Coigny de haberla apoyado mal. El general de Castries de haberla defendido mal. Todo comenzó la mañana del 20 de noviembre de 1953 cuando los paracaidistas ocuparon la aldea de Dien Bien Phu. Allí, en el Alto Tonkin, cerca de Laos, es donde da comienzo la tragedia. La comisión abre el informe. ¿Actuó Navarre por propia iniciativa u obedecía órdenes? El general Villard da su versión de lo acaecido. El 20 de noviembre saltamos sobre Dien Bien Phu. Yo salté dentro de las lindes de Dien Bien Phu y ya en el aire empezaron a dispararnos. Algunos murieron en el aire. Cuando llegamos al suelo estábamos rodeados de Viets. Luchamos y alrededor de las 3 de la tarde el problema estaba solucionado. Yo no quería quedarme en esa cosa porque pensaba, vamos a tener problemas. Prefería marcharme. Contrariamente a lo que se ha dicho, Dien Bien Phu no era una hondonada. Era una vasta llanura. Está claro que había alturas que dominaban el terreno. Era un valle, más que una llanura, un enorme valle. La trampa de Dien Bien Phu se cerró sobre los ocupantes. No sabíamos si íbamos a quedarnos. Nosotros, los paracaidistas, solemos ir a echar una mano, somos cabeza de puente. Pero luego, una vez que se ha tomado el objetivo, nos marchamos. ¿Por qué quedarse allí? Ahora sabemos que allí aniquilarían al ejército francés. ¿Qué consignas recibió el general en jefe? Es la primera pregunta que plantea la comisión al general Navarre. Navarre explica que el gobierno le pidió que protegiera a Laos y que al mismo tiempo intentara encontrar un final honorable a la guerra. Él eligió Dien Bien Phu para cortar el paso a las tropas Viet Minh. Era complicado, pero era una posibilidad. La idea consistía en que si concentraban suficientes efectivos en Dien Bien Phu y si el Viet Minh le transfería parte de las suyas, había una posibilidad de que el Viet Minh fracasara. Esa base, ese punto de encuentro se convirtió en una fortaleza en la que íbamos a cargarnos al Viet. Esa era la fórmula que defendía todo el círculo de Navarre. La postura de Navarre estaba clara. Vamos a poder enfrentarnos al Viet Minh y salir más o menos victoriosos para que se dé cuenta de que no va a conseguir la victoria en el campo de batalla. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Proteger Laos o infligir una derrota al ejército Viet Minh para negociar con ventaja? Navarre y Coigny no están de acuerdo en cuál es el objetivo, pero Coigny debe obedecer a su superior. El campamento se instaló a 300 kilómetros de Hanoi, aunque no existía ninguna vía terrestre para acceder allí ni para marcharse. Se instaló un puente aéreo. Los hombres se atrincheraron. Nos atrincheramos, pero, ¿cómo diría yo? A propósito, porque sabíamos que no nos íbamos a quedar. No nos quedamos atrincherados porque tuviéramos miedo, sino para que no nos acribillaran. Y como seguíamos con vida, bien, pues podíamos luchar. Por otro lado, creo que lo que pasó en Dien Bien Phu es que nos atrincheramos mal. Ni en Saint-Cyr ni en Quai Quy Dan insistieron mucho en que nos teníamos que atrincherar. Quien dice ingeniería dice hormigón. Quien dice hormigón dice potencial aéreo. No teníamos suficiente potencial aéreo para transportar cemento u hormigón a Dien Bien Phu e intentar construir una defensa sólida. Así que no teníamos un parapeto de hormigón. El fin de semana llegan las visitas. Es un lugar lleno de encanto. Periodistas, diputados y militares franceses y estadounidenses visitan las instalaciones del campamento. Era una explanada maravillosa. Era un lugar precioso. Yo saqué fotos que aún conservo con todos los pequeños que se paseaban con sus balancines. Era un pueblo de campesinos. Cantábamos canciones, desfilábamos, como era en columna de A3. Éramos los más guapos. En cuanto al peligro, no éramos conscientes del peligro. No lo éramos. Los soldados no saben por qué los han enviado a ese valle. Algunos legionarios y paracaidistas exploran las colinas vecinas, pero parece que el general no se asusta ante lo que descubren. La primera operación, que tuvo lugar en diciembre, se apodó Puya Tao. Estábamos recogiendo los objetos de la 8ª BPC y cuando los quisimos recuperar, los Viets nos pisaban los talones. Así que allí ya sentimos cierta presión.
Era más o menos el 15 de enero cuando nos dimos cuenta de que si nos alejábamos 5 o 6 kilómetros de la hondonada, encontrábamos compañía. Todos los días salían unidades de reconocimiento y todos los días regresaban tocados. Como nosotros decíamos, iban a llevarse un meneo. Cada vez que una unidad traspasaba los límites del valle, se encontraba con los Wiets. Y a partir del 15 de febrero estábamos realmente atenazados. A partir de ese momento empezamos a sospechar, hay mucha gente por aquí, ¿no? Pero ¿por qué quedarse en el fondo de una hondonada sabiendo que está rodeada de enemigos? El informe secreto no dice gran cosa contra la decisión del general Navarre de instalarse en Dien Bien Phu. Navarre actuó como un hombre responsable. Como máximo se lamenta de que el gobierno no tuviera conocimiento. Sin embargo, en opinión de los expertos de la comisión, el gran error, el único error que Navarre cometió fue no evacuar el campamento antes de Navidad. La decisión del general Navarre de plantar batalla en Dien Bien Phu fue una equivocación que no habría cometido si el general Cogne le hubiera informado debidamente. Buena táctica. Para exculpar al comandante en jefe, se culpó a su subordinado, el general Cogne, quien afirma que sus servicios de información habían avisado al Estado Mayor de que el Viet Minh se dirigía hacia Dien Bien Phu a marchas forzadas. Conocíamos perfectamente los movimientos de las unidades Viet Minh que avanzaban hacia Dien Bien Phu. Contábamos con operadores muy hábiles que llegaron a identificar prácticamente a un operador de una división Viet Minh. Así que sí sabíamos que las divisiones Viet Minh se acercaban a Dien Bien Phu, lo sabíamos. Lo cierto es que Navarre no cree los informes de Cogne que afirman que el Viet Minh está instalando cañones en las colinas. Entonces hacen su aparición los consejeros soviéticos y chinos. Navarre aún no lo sabe. Sin embargo, nadie conoce sus verdaderas intenciones. Navarre estaba seguro de que íbamos a ganar en Dien Bien Phu. No creía que el Viet Minh fuera capaz de hacer lo que hizo. ¿Qué íbamos a hacer en Dien Bien Phu a 300 kilómetros del delta? Dien Bien Phu habría estado muy bien si hubiéramos tenido salida, pero instalarse allí para esperar a que los enemigos nos cayeran encima, no había duda de que nos iban a dar una paliza. El general Navarre acusa a su adjunto. Estaba cada vez más inquieto. Cogne me había escrito para decirme que no nos marchábamos, que no habláramos de evacuación para no minar la moral de los soldados enardecidos ante la idea de una gran victoria. Los dos generales se acusan entre sí. ¿Cuál de los dos no quiso evacuar? Cogne estaba a favor de la evacuación y de evitar la confrontación. Quería evitar que fuéramos a por el Viet en campo abierto. Fue idea de Navarre que Cogne combatiera desde el principio. No evacúan el campamento. Al parecer, en Navidad, Navarre acepta la confrontación. Ahora, ¿qué va a hacer si no? Estima que la aviación se encargará de aplastar al grueso del ejército Viet Minh que desde hace meses bombardean sin éxito los accesos a Dien Bien Phu. Fracasan en el intento de destruir las vías de comunicación. La aviación también declara ante la comisión. ¿Cuál era vuestra misión? Nuestra misión principal era contrarrestar el avance y la logística Viet Minh, bombardeando las rutas de acceso, sobre todo en sus puntos flacos. Los llamábamos cortes. Había muchísimos caminos, tenían arsenales. Había gargantas, lugares muy accidentados. Había 3 o 4 en la RP-41 y casi siempre era invisible. Hay una foto que se tomó después de atacar una carretera. La aviación la había destruido completamente y 12 horas después la habían reconstruido. Las rehacían por la noche, así que por la mañana vuelta a empezar. No tenían medios de transporte porque les cortábamos las carreteras, pues se hacían otro. Les destruíamos los camiones, pues ponían a decenas de miles de coolies con los balancines. Hay que reconocer que no fuimos capaces de impedírselo. ¿A qué se debe este fracaso? ¿No era más juicioso enviar a los maquis a cumplir esta misión? El Viet se servía de la vegetación para camuflarse por completo. No podías adivinar su presencia. Podías lanzar bombas o napalm o metralla, pero había una posibilidad entre 100 de matar al enemigo. Ni así estaba seguro.
La víspera de una batalla decisiva se redactó un informe abrumador. 1. El ejército del aire ya no tiene escuadrones de bombardeo. 2. El bombardeo no se ha organizado por falta de un jefe competente. Es cierto que a Navarre le negaron los refuerzos que había solicitado. París está centrada en Europa, en el Pacto Atlántico, y pocos militares eligen el frente indochino, impopular, lejano y sin esperanza de victoria. Los ministros no pierden de vista su objetivo: encontrar un final honorable a la guerra. Sin embargo, la comisión de investigación establece que ninguno de los informes redactados duda del dispositivo francés. ¿Mienten o están ciegos? Para empezar, me di cuenta de que el viaje era muy largo. Era muy largo y había mucho silencio en el avión. Como sabíamos que el déficit en aviación era tremendo, pensamos, ¿es que está muy lejos? Por fin llegamos a Dien Bien Phu. Viajé por primera vez allí con el general Coigny. Desembarcamos. Vino a recibirnos el coronel de Castres y nos dirigimos a su puesto de mando. Allí celebramos una reunión sobre el estado de la defensa de Dien Bien Phu, en el que aún se vislumbraba confianza. Hice algunos comentarios sobre el ambiente que se respiraba. Me pareció optimista. Demasiado optimista. Dijon dijo, con bastante buen criterio, acabamos de aterrizar sobre esa pista, pero si el Viet bombardea las pistas, porque las pistas de aterrizaje son muy vulnerables. Y Pirot dijo, ya lo sé, si supiera desde dónde disparan los enemigos, usaría la contrabatería, pero... Llegué e hice mis observaciones a Coigny, quien respondió, por supuesto, ¿no debe uno aterrizar en esta plaza fuerte? Entonces le dije, explique eso con la misma claridad y honestidad al ministro Jacquet. Y cuando vengan Pleven y Chevigny, haga lo mismo, y dígalo también ante Navarre. Cuando Pleven visita Dien Bien Phu, no se decide entre las opiniones de ambos. El informe secreto deplora sus declaraciones y afirma que la situación en Dien Bien Phu era buena y que en su opinión el Viet Minh no estaba en situación de conseguir victorias decisivas. La visita de los políticos a Dien Bien Phu concluye. La postura de Navarre se refuerza. Después, al final del día, cuando terminó la visita, recuerdo que me quedé al lado de Navarre mientras esperaba a que Dijon llegara para ir al avión. Y ese hombre me emocionó de verdad, porque me agarró con total familiaridad de los hombros y me dijo, bien, amigo, si perdemos aquí, no será suerte. El alto mando pensó que nosotros, y no el Viet Minh, éramos los fuertes. Sabíamos que tenían cañones, pero ¿sabrían utilizarlos? Y aunque supieran, ¿tenían munición? Con planteamientos como estos, subestimando al enemigo hasta casi despreciarlo, estuvimos hasta el 13 de marzo, fecha en que íbamos a ganar la batalla de Dien Bien Phu. Y los soldados que estaban en el campamento hasta decían, ojalá nos ataquen. Bautizaron las colinas con nombres de mujer: Eliane, Huguette, Dominique, Isabel. Beatrice y Gabriel son las que protegen la pista de aviación. Serán los primeros puntos estratégicos que destruyan. Hacía 24 horas que no quedaba ni un civil en la hondonada. Los únicos que no se marcharon con los Viet guerrilleros tailandeses, aunque no eran de fiar. En fin, nuestros prisioneros nos decían, esto no es bueno. Después, a lo largo del día 13, nos dijeron, será esta tarde. El objetivo era Beatrice. Nosotros no teníamos miedo porque Beatriz la protegía un batallón de la Legión extranjera, la tercera semibrigada de la Legión extranjera. Fue espantoso. Fue espantoso. Duró casi 12 horas, hasta las 4 de la mañana sin cesar. Fue algo horrible. La mitad de mi sección murió en combate. Fue atroz.
Comenzó a las 6 de la tarde y hasta las 10 no cesó la artillería, artillería, artillería. No creáis que nos dispararon 5.000 cañonazos, fueron muchos más, decenas de miles de cañonazos. Disparaban con todos los calibres. Había del 105, morteros del 120, del 81. Nos quedamos estupefactos. Estupefactos. Sí. Sí. Nadie habría pensado que acabarían con el tercer batallón en 5 horas. General de Castres, ¿no pudo mandar refuerzos a Beatriz en el transcurso del combate? No nos dimos cuenta. Desde fuera pareció hasta el final que Beatriz resistía. Además, si mandaba refuerzos, me quedaría sin ninguna reserva. Al día siguiente quise contraatacar con la aviación, pero dado el tiempo que hacía, no hubo manera. La tarde del primer día cayó un punto estratégico, Beatriz. Tras los primeros 5 minutos tenía a todos los hombres de un pelotón de piezas muertos o desaparecidos y otra pieza fuera de combate. Y alrededor de la medianoche nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, que el puesto estaba completamente destrozado. ¿Cuántos metros cúbicos cayeron sobre una superficie tan pequeña? No es posible. Cuando veíamos nuestros refugios, pensábamos que no había ningún refugio capaz de soportar el fuego y casi todos estaban abiertos al este, donde estaban los Wiets. Me pareció delirante. 2 días más tarde, el responsable de artillería se suicida en su barracón. Navarre y Cogny, ambos artilleros, jamás habían dudado de la eficacia del dispositivo francés. General de Castres, ¿su artillero Pigot tenía mucha confianza? No solo tenía confianza, sino que en ningún momento me dijo no va a salir bien. Nunca habíamos visto un cañón del 105. Sabíamos que existían porque veíamos los destellos, pero jamás los habíamos visto. Los cañones estaban metidos en agujeros y cuando decidían disparar los sacaban y los colocaban sobre una especie de plataforma, una terraza por así decirlo. Disparaban las veces necesarias y los volvían a meter. Era imposible verlos. Además, la aviación era incapaz de destruirlos y nuestra artillería también porque nuestros puestos de observación estaban en terreno bajo y los Wiets en la montaña. El general de Castries expone a todos los artilleros el gran error que supone haber subestimado las posibilidades que el terreno ofrecía a los enemigos y haber creído que su artillería era superior. El día 13, por la tarde, había 200 o 250 heridos en la puerta, porque al principio solo teníamos 30 sitios para meterlos. La mayor parte de los combatientes de Indochina jamás habían oído caer un obús del 105. La brutal caída de Beatriz, el diluvio de obuses, un batallón de la Legión perdido en una noche. Todos estábamos muertos de miedo. De repente la guerra había cambiado de carácter. Las consecuencias morales fueron desastrosas. Al día siguiente, el Viet Minh se hizo con Gabriel. No hubo contraataque. El coronel de Castries explica que no tenía suficientes tropas de reserva. Es su superior el que debe dar una explicación. La comisión estima que el general Cogny ha cometido una falta grave, puesto que no podía ignorar que la reconquista de Beatriz y Gabriel era de capital importancia. Habría debido ordenar que el esfuerzo de la defensa se centrara allí. En resumen, el informe estableció que de Castries mantenía celosamente las tropas de reserva en el centro. Entonces entra en acción un batallón de jóvenes vietnamitas que acaban de llegar en paracaídas. No es un error, es una aberración. Llevábamos 24 horas sin dormir ni comer. Todo el mundo estaba exhausto. Y sin haber dormido, nos ordenaron contraatacar en un pico que nadie quería recuperar. En fin, un batallón extenuado que contraataca en una elevación tan grande como esa. No sé qué hubiéramos podido hacer. El general Cogny explica a la comisión que nadie quería ese batallón porque los soldados estaban demasiado verdes. ¿Por eso enviaron a esos jóvenes soldados a una muerte anunciada?
Yo dije que el batallón era inoperante. No podíamos usarlo antes de 24 o 48 horas. Botella nos despertó y nos dijo: preparaos enseguida porque vamos a contraatacar inmediatamente en Gabriel. Y Gabriel, hay que decir que estaba a 4 kilómetros al norte de nuestra posición. No sabíamos por dónde ir porque nadie nos había indicado el camino. Al principio hubo un pequeño problema. Salimos 2 compañías, que no es mucho. Éramos tan pocos que los chicos de Gabriel dijeron: con esto no recuperaremos jamás este enclave. Y se replegaron. Entonces recibimos la orden de replegarnos a Dien Bien Phu con los Viets pisándonos los talones. Entonces estimaron que las pérdidas eran tales que era mejor no lanzar un contraataque. La orden llegó demasiado tarde. La elección de las unidades no fue buena. Se puede considerar que quizás se cometió un error y porque se dio una circunstancia que nos habría permitido reconquistar Gabriel de inmediato. Una elevación que domina la pista de aterrizaje. Si no lo recuperamos inmediatamente, no lo haremos nunca. Desde el momento en que éramos incapaces de recuperar los puntos de apoyo de la periferia ni destruir la artillería del Viet, Dien Bien Phu estaba perdido. Combatimos porque recibimos la orden de combatir, pero estaba todo perdido. La comisión señala varias incoherencias. General de Castro, si hubiéramos contraatacado con todas las reservas, ¿habría sido posible recuperar Gabriel? Sí, pero habría sido imposible mantener la posición. Entonces, ¿por qué se prepararon todos esos contraataques? En Hanoi, el general Navarre informa al comisario general Dejean de que la situación es grave. Anticipa la caída de la posición y sugiere que el gobierno explique a la prensa que la pérdida de Dien Bien Phu es un revés, pero no un desastre, ni siquiera una derrota. En Indochina faltan soldados, en la posición faltan combatientes. Hanoi duda sobre el envío de refuerzos, pero al final, Coñi decide enviar al as que se guardaba en la manga, el batallón Villard. Coñi me citó la víspera y me dijo: Villard, mañana tenéis que saltar en Dien Bien Phu. Las cosas van muy mal. Eran paracaidistas que llevaban allí 2 años, que habían participado en el repliegue de Toulé, que habían saltado sobre Lanzón, que habían estado en todas partes. Eran profesionales. Cada uno preparó su unidad. Yo preparé a mi sección. Les dije: chicos, nos vamos a Dien Bien Phu mañana por la mañana y no sé cómo vamos a volver. Así que saltamos sobre Isabel. Fue a última hora de la mañana o a primera de la tarde. Recuerdo que hacía mucho calor. Fuimos saltando a lo largo del día, porque la defensa antiaérea Viet era muy potente y nos habíamos lanzado a 6 kilómetros al sur de Dien Bien Phu, es decir, en Isabel. Enseguida envían al batallón Villard a contraatacar para destruir los cañones enemigos. Había allí un batallón Viet que disparaba a nuestros aviones. Entonces, De Castro me dijo: usa los medios necesarios. Y tras una maniobra con el apoyo de la artillería, etc., con todo bien preparado, partimos al asalto. Duró todo el día, un día de combates muy duros. Creo que tuvimos unos 90 muertos y desaparecidos. Pero creo que los Viets tuvieron 6 u 800 bajas. Hasta les quitamos el armamento. Después esperamos noticias de Hanoi y Hanoi dijo: pensábamos que Dien Bien Phu estaba perdido, pero Villard acaba de llegar y las cosas están cambiando. La valerosa actuación de los soldados no disimula los fallos de los mandos. El informe da fe de ello. El estudio de la batalla demuestra que la pérdida de Beatriz y Gabriel tuvo como consecuencia que el baluarte perdiera la pista de aterrizaje. El 28 de mayo aterriza en Dien Bien Phu el último avión. Geneviève de Gallard viaja a bordo. Aquella noche hacía muy mal tiempo. La noche era muy oscura. El piloto hizo 2 intentos, pero apenas veía la pista. Consiguió aterrizar al 3er intento. Notamos que habíamos chocado. El depósito de aceite había reventado. No podíamos marcharnos. Entonces hubo que descargar a los heridos. El final de la pista estaba en manos de los Viets, así que era imposible que otro avión aterrizara. Los heridos llenan los quirófanos. Los muertos no reciben sepultura. Algunos meses más tarde, en París, el general de Castries se justifica. Est-ce que je peux vous demander à quel moment vous avez senti que cette ville allait tomber? J'ai senti que
Nous ne pourrions tenir beaucoup plus longtemps à partir du moment où le ravitaillement est devenu impossible. Une affaire d'aviation. C'est une affaire d'aviation, oui. C'est surtout une affaire de DCA ennemi. La víspera del gran ataque se redacta un informe dirigido al gobierno que afirma que las fuerzas aéreas disponibles son suficientes para hacer frente a la situación. Un error manifiesto. En aquella época los aviones tenían que lanzar las bombas, destrozar los cañones. Si había cañones, los de aviación los destrozaban. Que hay una escaramuza en una colina o un punto estratégico. Los aviones despegan de la base, lanzan el napalm y problema resuelto. Durante todo el ataque, los aviones sin radar que los guíe bajo el fuego constante de las baterías antiaéreas enemigas no tienen más que unos minutos de autonomía para lanzar bombas y napalm. Despegábamos para realizar misiones de 5 o 10 minutos. Nos daba unas coordenadas o una foto con notas. Nos acercábamos a nuestro objetivo. Bombardeábamos lo que había debajo a ciegas. Nos daban las coordenadas de unos puntos que en teoría podían ser instalaciones Viets, en particular artillería. Cuando una batería disparaba, nos lanzábamos sobre ella. En ese momento las veíamos muy bien. Era una especie de cara a cara, de duelo entre nuestras metralletas y ellos. Bombardeábamos las tropas Viets que atacaban, pero como atacaban de noche, por eso atacaban de noche, porque la aviación no podía intervenir. Solo teníamos la artillería. La comisión lamenta que menos de 70 aparatos intervinieran en la batalla. General Coñí, ¿se podía haber hecho más? General Coñí, ¿solicitó refuerzos aéreos? Sí, mi general, pero no estaban disponibles. ¿En toda Indochina? Sí, esa es la contestación que recibí. El 30 de marzo, tras varios días de calma, el Viet Minh lanza un ataque contra los puntos estratégicos Dominic, Elian e Iguet. ¿La batalla de las 5 colinas? Fue el principio del asalto. Yo diría que fue el principio del ataque final Viet. Es probable que los Viet tuvieran la intención de tomar el control de todas las colinas aquel día, es decir, de Elian a Dominic. Los primeros ataques no fueron nada agradables porque no sabíamos contra quién disparábamos. Gritad cuando lancéis el asalto para hacer acopio de valor. Así os creceréis. Es más fácil correr al asalto que esperar en la posición viendo cómo llegan oleadas sucesivas de enemigos. Lanzas una granada delante de ti, tiras con la metralleta. Tienes un tipo delante de ti, ¿es él o tú? Cuando saltan, lo hacen en columna de a uno. Todos los flancos son un desastre. Unos avanzan, otros retroceden. Llegas a la trinchera y matas a todo el que hay allí. Ves a los hombres caer. No tienes tiempo de ocuparte de ellos porque estamos en medio de un asalto. Los días y las noches se suceden. Los combates duran del 30 de marzo al 5 de abril. Cuando estás en un puesto de avanzada, a la defensiva y los enemigos te quieren echar de allí, ganará quien tenga menos pérdidas y resista mejor. Miras, intentas descubrir quiénes son los que avanzan para intentar no dejarte ver demasiado. Luego los oyes gritar. Cuando oyes gritos y acto seguido explosiones por todas partes. Disparos de arma automática, los destellos de los obuses, los morteros. Yo diría que hay un gran estruendo. Nosotros nos encontramos atrapados bajo una lluvia de fuego. No veíamos a más de 10 metros de distancia. El humo, el barro, el polvo, el ruido. Por eso atacaban de noche. Porque la aviación no podía intervenir. Solo teníamos la artillería. Los ataques y contraataques casi siempre eran de noche.
Todo lo que se movía, todo lo que se desplazaba era metralla. Los destellos de las armas y las explosiones hacían que en algunos momentos se viera casi como si fuera de día. A las 5 de la mañana era noche cerrada, pero veía las dos piezas que me quedaban porque los cañones estaban rojos. Cuando una oleada de enemigos comienza un asalto, todos son sombras. Es como una masa que asciende. Una masa. Durante la batalla de las 5 colinas, algunos de nosotros pensamos que era la última vez que combatíamos. El informe de Catroux es frío, técnico y lleno de cinismo. Dice: la batalla ha procurado la gloria de los combatientes del campamento atrincherado, aunque haya sido necesaria la destrucción de 17 batallones. Claro que olía a muerte. Había muertos por todas partes. Las trincheras estaban llenas de cadáveres. Las colinas Helene estaban cubiertas de muertos. Literalmente cubiertas de muertos. Al principio todo olía a putrefacción. Casi no lo notábamos porque poco a poco nos íbamos acostumbrando. Después ya no notábamos nada porque era el aire que respirábamos. Claro que llorábamos. Los que morían eran niños. Niños a los que había que reconfortar, es cierto. Me acercaba al moribundo y le decía: todo va a salir bien. Ya ves que estoy aquí contigo. Soy el médico, ¿me reconoces? Todo irá bien, así que tranquilízate. Después se moría, le quitábamos la placa, siempre llevábamos una placa. Me pasó varias veces. Recuerdo una vez que había varios heridos en el abdomen y los dejé morir porque preferí operar a los que tenían heridas en los miembros. Es atroz. Esa idea me perseguirá hasta la muerte. Repito formalmente que no estaba de acuerdo con la opinión del general Navarre, pero acepté su decisión estratégica. Coigny se dio cuenta de que había puesto a los miembros de la comisión en su contra al poner en tela de juicio a su superior jerárquico. En el ejército eso no se hace. Su contestación fue muy severa. El general Coigny tendría que haber viajado a Dien Bien Phu para reconfortar con su presencia a la quebrantada guarnición. Se le reprocha no haberse metido lo suficiente en la batalla. ¿Entonces? ¿Debía dimitir? Uno no abandona el mando mientras sus hombres combaten. Sé hasta qué punto se esforzó Coigny para que los políticos y Navarre comprendieran. Pero en el ejército siempre es difícil. Se respeta la jerarquía. Tenía ganas de ser nombrado general en jefe. Sin duda sí. No decía cosas desagradables sobre Navarre, pero las dejaba caer. En fin, las dejaba entrever. Coigny me escribió un día diciéndome: le he dicho al general en jefe que no podía seguir sirviendo a sus órdenes. Puedo usar esta información cuando hable con su ministro. Ese día el papel del gobierno consistía en decidir, pero no lo hizo. Durante el verano de 1955, la comisión de investigación se ensañó con el general Coigny. Una audición tras otra, informes, explicaciones, preguntas complementarias. ¿Todo el mundo estaba tan convencido de que si perdíamos la pista de aterrizaje, Dien Bien Phu estaba condenado? Claro que sí. Entonces, si no había ninguna esperanza de recuperar los puestos de vanguardia, ¿por qué hemos seguido enviando paracaidistas? La misión consistía en resistir. ¿Cuánto esperaba que resistiéramos? El 10 de abril salta la segunda legión de paracaidistas. Todo el mundo sabía que estábamos perdidos. Es decir, en Hanoi los periódicos decían que habíamos fracasado, que la caída de Dien Bien Phu era cuestión de horas. No nos ocultaron nada. Cuando nos marchamos, los jefes de sección y los comandantes de compañía les dijeron a los chicos: chicos, vamos allí porque hay compañeros en peligro y vais a ayudarles. Los chicos no se iban pensando: volveremos con una medalla, sino que pensaban: volveremos con la Cruz Roja. Saltamos de noche sobre un terreno desconocido. Había explosiones por todas partes. Además, había tanto ruido que te quedabas sordo.
Te impresiona terriblemente ver el movimiento del suelo. Sombras, penumbra, claros. Veías una especie de camión, un coche destrozado. Es fantasmagórico. No obstante, mientras estás saltando no eres plenamente consciente de todo eso. Llevas todo tu material, llevas el casco. Y cuando llegas al suelo ya no oyes nada, estás completamente cao. El lanzamiento de un nuevo batallón de paracaidistas demostraba que no estábamos dispuestos a rendirnos. Por eso teníamos esperanza. Nos decíamos, después de todo, si nos mandan refuerzos es que conseguiremos aguantar, si no, no lo harían. Entre los que saltaron, había muchos que sabían, que eran conscientes de que todo estaba perdido. Pero se decían, si nuestros jóvenes compañeros deben morir, queremos morir con ellos. Días después, llega la estación de las lluvias. Vivíamos permanentemente rodeados de montones de cadáveres. Había cadáveres de vietnamitas apilados delante de las posiciones a modo de muralla. Todo eso junto con las moscas, las ratas, en fin, todos los horrores imaginables. La vida en el interior de los bloqueos era espantosa. Muchas veces se inundaban, por no mencionar las ratas que paseaban por delante de nuestras narices, mientras caían obuses sobre los tejados, sobre nuestras propias heridas. Estábamos realmente sucios. La tierra se convirtió en barro, un barro líquido que se metía por todas partes. Por todas partes. A veces el barro nos llegaba hasta la rodilla. En los refugios también había barro. Nunca estábamos secos. Nos llovía encima. Los refugios se derrumbaban encima de los heridos. Era terrorífico. Había fiambres. Tirábamos los fiambres, los de los Viets. Si eran de los nuestros, los recuperábamos. Después, claro está, llegaron las moscas y las larvas. Los paquetes que tiran en paracaídas caen en las líneas enemigas. En los puestos de avanzada teníamos raciones normales, luego medias raciones, después raciones de emergencia y por último lo que llamábamos raciones de miseria. A mis legionarios nunca les faltó la comida. Hasta cuando de Castro me dijo que solo se daría una ración cada 2 días. Le contesté, si hace falta robarlas, mi coronel, las robaré. En Iguet 7, la situación es demasiado peligrosa. El capitán Bizarre y su sección no pueden ser rehabituallados. El día 17, el coronel de Casta decidió abandonar Iguet. Aprovechando la semioscuridad del día y el factor sorpresa, nos arrastramos lo máximo posible a las trincheras Viets y las asaltamos. Mientras tengamos armas, no hay razón para rendirse. Nos dijeron que disparásemos en el momento en que Bizarre salía con los suyos del puesto de avanzada para asaltar a los Viets. Entonces, con la artillería francesa que les cortaba el paso y la artillería Viet que disparaba a ciegas, tomamos la trinchera Viet que nos aislaba de Dien Bien Phu y pudimos volver a unirnos con ellos. Por desgracia, el coste del asalto fue muy alto porque tuvimos muchas bajas. De 200 y pico hombres pasamos a un centenar. El comandante de la compañía de legión falleció. 100 muertos. 100 muertos y desaparecidos en el contraataque. En Hanoi todo el mundo conoce la pelea que enfrenta a los dos generales. Ambos escriben a París para acusarse de incumplimiento del deber. Parece que Navarre está decidido a solicitar un alto el fuego para los combatientes. El gobierno se opone. No obstante, se establecen negociaciones secretas. ¿Todo esto se puso en marcha para salvar el baluarte? Ante la comisión de investigación, el general Cogny desvela que Navarre no había enviado una columna de paracaidistas de emergencia para ayudar a Dien Bien Phu. El 22 de abril insistí al general Navarre para que tomara una decisión respecto a la Operación Cóndor, pero no se decidió hasta el día 27. El 30 de abril, el capitán Sassy y sus hombres se ponen en marcha. Esperan que el general Navarre les dé luz verde. Yo quería ver al general para proponerle mi idea. Creo que el mando no la tuvo en cuenta, ni siquiera la consideró, ni se la tomó en serio. Mi objetivo era abrir una especie de brecha de unión con los chicos de Dien, escoltar el habituallamiento, a los culís, a todos los que habituallaban a los combatientes y que eran tan vulnerables. Marchamos en dirección a Dien Bien Phu, caminamos todo el día.
Lo sabíamos, nos estábamos lanzando. Dien Bien Phu para nosotros era un punto en el mapa. Era la selva, no había pueblos. Hay que ir ligeros, más ligeros que el enemigo, es decir, la metralleta y el fusil son armas que permiten atacar salvajemente con brutalidad a un enemigo que no esté en guardia. Los chicos de Sanawan, la avanzadilla, lo que significa que estaban mucho más cerca. Veían el humo de Dien, el campamento. No debían de estar muy lejos. Los primeros hombres estaban a unas decenas de kilómetros. Queríamos atacar sobre todo a la logística, no tanto a los soldados. En la medida de lo posible queríamos causar desorden alrededor de Dien Bien Phu en las filas enemigas. Era enorme. Se hizo a Coigny responsable de esta operación que Navá aprobó demasiado tarde. En ese momento, general, la batalla estaba perdida estratégicamente y solo la intervención a gran escala de la aviación habría podido salvar esta base. Sin embargo, general, nos dice que no teníamos los aviones necesarios. En el campamento nadie sabe que Estados Unidos se prepara para una intervención aérea directa sobre las colinas. Sin embargo, británicos y estadounidenses se rinden ante la evidencia. El riesgo de provocar a China es grande. Entonces la aviación francesa intensifica los ataques. El teniente de navío Klotz despega para realizar su última misión el 23 de abril de 1954. Me tocaba a mí bombardear. Me lancé en picado. El fuselaje echaba humo. El tablero de mando se rompió y vi que las llamas me rodeaban por todas partes. El paracaídas se abrió. Le dije a Philippe, ¿es mi capitán, Philippe? Dije, mi capitán, me voy, me marcho. Y él me dijo, sí. Desde el punto de vista estratégico de Elian vi descender a 3 personas. Teníamos que ir a territorio Viet para rescatarlo. No estaba tranquilo en absoluto. Empecé a arrastrarme. No me habría gustado estar en su lugar. Pero ellos no tenían ningún miedo. Seguramente no pensaban que había unos chavales en Elian que iban a bajar a buscarlo. Klotz queda entonces asignado al puesto de mando del general de Castries. Encontré a unos hombres pesimistas, afectados. El general de Castries era bastante reservado. No hablaba mucho. Apenas nos contaba nada de los mensajes que recibía de Coigny, y menos aún de los de Navarre. La comisión señalará que el general de Cast no fue un líder imaginativo, vigoroso ni decidido. ¿Aseguró el puesto hasta el final? Al mando estaba el coronel de Castries. Fue el tándem Langlais-Villard el que mejoró la defensa. Allí, en Dien Bien Phu, estaban los efectivos de una división. Bien, solo hacía falta enviar a un general de división o un general de brigada, pero no se tiraron del avión. El 14 de abril, el coronel de Castries asciende a general. Tiran en paracaídas sus estrellas, pero caen fuera del perímetro del baluarte. Este final anunciado comienza a apasionar a la opinión pública. Nos sentíamos solidarios. Su supervivencia dependía de lo que nosotros hiciéramos. Recuerdo un día que no podíamos seguir habituallando porque no nos quedaban paracaídas. ¿Se dan cuenta del efecto psicológico que esto puede tener? No nos quedaban paracaídas. Una parte de nuestros paracaídas cayeron en el exterior y los veíamos. Recuerdo muy bien que algunos de mis hombres vinieron y me dijeron, mi teniente, tampoco hay que exagerar. Casi no tenemos municiones ni víveres y encima les mandamos de todo a los Viets. Les habíamos contado un cuento, les habíamos dicho, sí, hemos sido muy listos, porque entre las cosas que les hemos enviado hay municiones trucadas. Cuando las usen sus armas explotarán. Hicieron falta 55 días de combates para que un gobierno dividido aceptara entablar las negociaciones que quería entablar desde hacía meses. En Francia la presión política era muy grande. La guerra de Indochina era muy impopular. Se pensaba que era una guerra sucia. Mientras los hombres mueren, mientras los soldados caen por todas partes, pero especialmente en Dien Bien Phu, en París están pensando que habría que organizar una reunión. La negociación parecía una vía de salida. La cuestión es que cuando sales hay que salir bien. Y necesitábamos saber si saldríamos bien o no de la negociación.
Resistir. Resistir hasta la inauguración de la conferencia de Ginebra para nada. Sin embargo, todos los días se presentan voluntarios para saltar sobre el campamento. Los lanzamientos tenían lugar de noche sobre el punto estratégico del propio Dien Bien Phu. Así que algunos llegaban a territorio Viet, otros caían en medio de las alambradas y otros sobre los refugios. Y de milagro, porque los chicos no eran especialistas, sino voluntarios. Hubo pocas víctimas. Llegaban de noche y salían airosos. Nunca saltaban. Les decíamos, tienes paracaídas, lánzate. Si no sale bien, haces otra cosa. De repente la portezuela se abría, allí en un campo de batalla, y saltaban. Caían sobre las alambradas, era algo impresionante. Fueron bajas, pero ¿sirvieron de algo? No servía de nada. No servía, no. Os digo que no podía servir de nada. En mi opinión fue un crimen. El último día nos dijeron, ya veréis, y claro que vimos. Fue la chapuza número 1. Fue terrible. Creo que todos resultaron muertos o heridos, o acabaron prisioneros. Quedaron 58 capaces de presentar batalla. Un día tuve 136 muertos y heridos en 24 horas. Vi delante de mí a chavales de 1,80 m. En serio, lo cogías así, le empujabas y se caía. Está débil, aún tiene los ojos abiertos. Te mira, no tiene reflejos. Y de golpe y porrazo, esos chavales, esos jóvenes guapos, tenían pinta de un viejo de 70. Era atroz. Era como si estuvieran muertos en vida. No tenían ni una herida, ¿qué va? Es lo que allí llamábamos muerte sin causa. El informe no menciona nada sobre la vida y la muerte de los soldados. Recuerdo que amaneció. Había hombres enterrados. Vivos no, pero se veían piernas. Había muertos. Me acuerdo del doctor Globin que cortaba, que cerraba miembros durante todo el día. Me dijo, Bijab, hay que detener los combates. Hay fiambres por todas partes, ya no puedo curar a nadie. Le contesté, le comprendo, doctor, pero su deber es curar, el nuestro continuar. Y mientras podamos continuaremos, porque es imposible que el mundo libre nos deje abandonados. Vendrán los estadounidenses, harán algo. Yo pensé hasta el final que los estadounidenses vendrían y por eso les decía a mis hombres, aguantad un día, solo un día más. Hasta el último día que pasamos en Dien Bien Phu, mis chicos me decían, teniente, ¿cree que saldremos de esta? Claro que sí, saldremos. Si hubiéramos ganado en Dien Bien Phu, si por casualidad hubiéramos conseguido destruir a los efectivos Viets, ¿cómo habríamos salido de allí? Hay quien ha dicho que podríamos habernos marchado a pie, con 2.000 heridos. Al igual que una naranja que vamos desgajando poco a poco, el campamento se fue reduciendo inexorablemente. General Descartes, si la misión no se ha llevado a cabo, ¿es porque no podíamos llevarla a cabo? No, no podíamos llevarla a cabo. Entonces, ¿la conclusión es que les enviamos a una misión suicida? En una guerra somos como el gato y el ratón. El gato, antes de comerse al ratón, le da un golpe detrás de las orejas y después empieza a jugar con él. Luego, cuando se aburre, lo destroza. El 7 de mayo de 1954, cuando se inaugura la conferencia de Ginebra, el campamento claudica. Estaba todo perdido. No nos quedaban municiones, estábamos en las últimas. Mientras preparábamos los refugios llegaron los Viets. Salid, salid, nada más. Por tanto, todos los soldados de la compañía estaban muertos, heridos o prisioneros. El alto al fuego fue... diría que se produjo sin más. Me enteré porque dejaron de oírse disparos. El fuego cesó porque no quedaban combatientes. A las 5 todo terminó. De repente se hizo el silencio más absoluto. Yo salí para ver qué pasaba y uno de los chicos vino y me dijo, teniente, se ha acabado. Se ha acabado. Hemos perdido. Nos rendimos. Y poco después, pasó una media hora. Vi llegar el primer Viet a la entrada del puesto de mando. Vi que un Viet llegaba y me amenazaba con su metralleta. Me decía que saliera. Así que salí. Salí. Había decidido no salir con los brazos en alto.
No levanté los brazos. Fue un alivio pensar que ya no era responsable de nada. Fui un poco cobarde. De repente, sentíamos un alivio enorme. De repente, estábamos felices por haber sobrevivido. Lo sorprendente no es que cayéramos el 7 de mayo, sino que duráramos tanto. El gobierno de Laniel perdió el poder a causa de lo sucedido en Indochina. Pierre Mendès France se encargó de las negociaciones. El 3 de diciembre de 1955 la comisión concluyó sus investigaciones y dio a conocer las conclusiones. Estableció las responsabilidades de todos los implicados y los sancionó. El general de Castries es acusado de falta de iniciativa y de no haberse percatado de las omisiones de su superior, el general Cogny. Dejó el ejército tras la batalla de Dien Bien Phu y no volvió a hablar del tema. La comisión tilda al general Cogny de egocéntrico y hombre de carácter débil. El general Cogny ha puesto en duda la estrategia del general Navarre. No le estaba permitido hacerlo con fines visiblemente personales, ni ir en contra de un superior a cuyas órdenes estaba. El general Cogny es por lo tanto culpable de haber desaprobado a un superior, por eso la comisión es muy severa con él. A pesar de todo, René Cogny no fue depuesto y continuó en el ejército francés, donde desarrolló una brillante carrera. En cuanto al general Navarre, la comisión estima con benevolencia que ya tuvo suficiente castigo con ser alejado de Indochina.